Aviso. La novela presentada a continuación no es de nuestra autoría, ni la traducción de dicha novela. El único trabajo es la realización de la audionovela y la edición de video. Los derechos de la novela le pertenecen al autor y a su editorial, así como la traducción le pertenece a la persona que la realizó. Como resultado de la conversación con la presidenta del consejo estudiantil, al momento en que Tatsuya entró al auditorio, más de la mitad de los asientos ya habían sido ocupados. Ya que no había una designación de asientos, ya sea la primera fila o la última, era libre de sentarse donde sea. Aún ahora, dependiendo de la escuela, hay escuelas que siguen el estilo tradicional de arreglar los asientos por clase, lo que sería anunciado antes de la ceremonia de entrada. Pero en esta, uno solo podía estar seguro de la clase a la que iría luego de recibir su propia ID card. Siendo así, los asientos no estaban distribuidos por orden de clase. Sin embargo, claramente había una distribución de los asientos para los novatos. La primera mitad al frente sería tomada por los Blooms, aquellos que vestían el emblema de la flor de 8 pétalos en su pecho, y que serían capaces de recibir todos los beneficios del curricular de esta escuela. La otra mitad hacia atrás sería ocupada por los Weeds, aquellos que tenían el pecho sin decorar, a los que solo se les permitió matricularse en esta escuela como reservas. Aun cuando eran todos novatos y que se convertirían en estudiantes de esta escuela en el mismo día, estaban claramente divididos en un grupo con el emblema y en otro sin él. Y no es que fuera algo forzado. Las personas que estaban más conscientes de la discriminación aceptaban esta discriminación. Ciertamente había una clase de sentido común en esto mismo. Sin la intención de ir abiertamente en contra de la corriente, Tatsuya escogió por su propia discreción un asiento vacío cerca del centro de la última de las 3 filas y se sentó. Regresó a ver el reloj en la pared y faltaban otros 20 minutos más. No podía acceder a ningún sitio en ese auditorio, en el que las comunicaciones electrónicas estaban restringidas. Los datos guardados en su terminal tampoco seguían siendo información nueva para él, y más importante, estaba prohibido abrir una terminal en ese lugar. Tatsuya trató de pensar en su hermana, quien debería estar practicando su ensayo final en esos momentos, y sacudió su cabeza. Esa hermanita se pondría agitada justo antes del evento principal. Al final, Tatsuya, quien no hizo nada, se acomodó a sí mismo educadamente en el asiento duro y cerró los ojos. Justo cuando estaba a punto de caer dormido en una pequeña siesta. ¿Está ocupado el asiento de al lado? Dijo una voz. Abrió sus ojos y justo como pensó, la voz estaba dirigida hacia él. Como era de esperar de la voz, se trataba de una estudiante femenina. Adelante. Aunque estaba desconcertado del por qué escogió a propósito sentarse al lado de un estudiante varón a quien no conocía, a pesar del hecho de que aún no hubieran asientos vacíos, y encima de eso los asientos fueron hechos con el confort en mente, la otra persona era una joven mujer con una complexión delgada. Y de esta forma, Tatsuya no se sintió nada incómodo con que se sienta a su lado. Más bien, era mucho más cómodo que si un bloque de músculos mugrientos hubiera sentado a su lado. Pensando en eso, Tatsuya asintió educadamente. Gracias. La joven asintió a la vez que tomaba asiento, y a su lado otras 3 jóvenes se sentaron una al lado de la otra. Ya veo, admitió Tatsuya. Parecía que estaban buscando un lugar que las pudiera acomodar a las 4 sentándose todas juntas. Probablemente son amigas, aunque es bastante raro que veas 4 amigas ingresando a una difícil escuela como esta, y para estar en el curso 2 encima de eso, pensó Tatsuya. No sería extraño incluso si una de ellas fuera alguien excepcional, sintió él. Pero ese no era su problema de cualquier forma. La voz llamó de nuevo a Tatsuya, quien había vuelto a ver al frente luego de no tener más interés en los estudiantes del mismo año que lo acababan de conocer por casualidad. ¿Qué rayos qué? Claramente no era una conocida, y tampoco la había golpeado en el codo o en el pie. Si Tatsuya fuera a decirlo él mismo, estaba sentado en una buena postura. No debería haber hecho nada que pudiera garantizar una queja, pero... Yo soy Shibata Mitsuki. Encantada de conocerte. Inesperadamente se presentó ante Tatsuya, quien la dio su cabeza, con un tono que parecía tímido. Aunque podría ser peligroso juzgar a uno por la apariencia, ella no parecía ser del tipo que fuera bueno en impresionar a otros. Probablemente se forzó a sí misma a hacerlo, juzgó Tatsuya. Podría haberlo hecho con el pensamiento de que necesitarían ayudarse el uno al otro, ya que ambos eran de los desventajados estudiantes del curso 2. Yo soy Shiba Tatsuya. También es un placer conocerte.
Luego de regresar una suave presentación al mismo tiempo que pensaba en eso, los ojos detrás de esos grandes lentes parecieron aliviados. En esta era bastante raro que las chicas usaran anteojos. Desde la mitad del siglo XXI, como consecuencia de la generalización del procedimiento de corrección de visión, la patología conocida como miopía se había vuelto una cosa del pasado en este país. A menos que uno haya nacido con una anormalidad de visión hereditaria de tal nivel o algo así, no necesitaría ninguna herramienta de corrección de visión, e incluso, en el caso en el que la necesitara, sería más común para las personas el fijar lentes de contacto de 10 años de duración que no eran dañinos para el cuerpo. Si fuera a usar lentes a pesar de eso, podría ser debido a su pasatiempo, un accesorio de moda o debido a... Hipersensibilidad a la emisión de partículas espirituales, ¿eh? De una rápida mirada, él podía decir que no había graduación en los lentes. Al menos sabía que no eran usadas para corregir la visión. De su impresión de la joven mujer, más que usarlos por moda, era más probable que los estuviera usando por una necesidad en particular, pensó Tatsuya naturalmente. Hipersensibilidad a la emisión de partículas espirituales. Se refiere a la condición del cuerpo en la que uno puede ver la emisión de partículas espirituales sin un esfuerzo consciente, y no puede apagarlo con un esfuerzo consciente. En otras palabras, es una clase de desorden en la que el control completo a nivel consciente no podía ser alcanzado. De esa forma, no era realmente una enfermedad ni una discapacidad. Pushion, partículas espirituales, y Sion, partículas de pensamiento, ambas eran partículas observadas en un fenómeno parapsicológico, lo que también incluía a la magia, comprendido de entidades no físicas que tampoco correspondían a los fermiones, partículas que conformaban la composición de la materia. No eran iguales a los bosones, los cuales se relacionaban con la interacción entre la materia. Sion eran manifestaciones de partículas de intención y pensamiento, mientras que Pushion podía pensarse como la manifestación de partículas de las emociones traídas por la intención y pensamiento. Una lástima que eso aún siga siendo un escenario hipotético. Normalmente es Sion el que se usa en la magia, y los sistemas de tecnología de magia moderna ponen más énfasis en el control de Sion. Los magos primero empiezan aprendiendo cómo manipular Sion. Personas que sufren de hipersensibilidad a la emisión de partículas espirituales, un desorden hereditario, mostraban síntomas de ser demasiado sensibles a dichas emisiones, luz no física generada dependiendo de la actividad de Pushion. Aquellos que son visualmente expuestos a la emisión de partículas espirituales tendrían afectado su estado emocional. Consecuentemente, Pushion era el planteamiento de que la hipótesis de que las partículas se formaban por las emociones, y como resultado, una persona sufriendo hipersensibilidad a la emisión de partículas espirituales tendría que ser susceptible a un colapso de su estabilidad mental. Esencialmente, para prevenir aquello, se requería el control de la sensibilidad Pushion, y para aquellos que eran incapaces de hacer eso, requeriría una ayuda tecnológica. Una de esas ayudas eran las de anteojos hechos de una clase especial de lentes conocidos como lentes de capa de cortado de aura. En realidad, para los magos, la hipersensibilidad a la emisión de partículas espirituales no era una condición tan extraña, ya que la sensibilidad de un mago a Pushion y Sion era más o menos directamente proporcional. El número de magos que manipulaban conscientemente Sion y tenían problemas al ser hipersensibles a la radiación de partículas espirituales era muy alto. Uno podía incluso decir que era algo que no se podía evitar. Sin embargo, sería ciertamente extraño ver a una persona que tuviera un desorden en el que necesitara bloquear constantemente la emisión de partículas espirituales con anteojos. No sería de mucha incumbencia si se debiera a la habilidad manipuladora de menor grado. Pero si se debía a una sensibilidad extremadamente superior, entonces serían malas noticias para Tatsuya, aunque sería lo opuesto para la persona en cuestión. Tatsuya tenía un secreto. Era un secreto que no podía ser descubierto solo por su apariencia exterior, y como tal, esa era una preocupación excesiva. Pero, si ella tenía esos ojos especiales que le permitían sentir Pushion y Sion, como si fueran completamente visibles para ella, su secreto podría ser descubierto por una casualidad al azar. Tendría que estar mucho más alerta y actuar cautelosamente siempre que ella esté alrededor. Yo soy Shiba Erika, encantada de conocerte, Shiba-kun. Encantado de conocerte también. La joven sentada al lado de Mizuki cortó los pensamientos de Tatsuya, pero esa fue una interrupción bien recibida. La mirada de Tatsuya se convirtió en una mirada fija inconscientemente, y la timidez de Mizuki ya se aproximaba demasiado al límite, y no fue percibido por Tatsuya. Pero, ¿puedo decir que esta es una interesante coincidencia?
A diferencia de su amiga, Erika parecía ser del tipo extrovertido y franco. Su cabello corto y brillante y sus características faciales distintivas amplificaban la impresión de que era ella una chica amistosa. ¿Qué cosa? Bueno, ya sabes, nosotros somos Shiba, Shibata y Chiba, ¿verdad? ¿No riman de alguna forma? Aunque son un poco diferentes. Ya veo. Pudo entender lo que ella quiso decir con eso. Pero aún así Shiba, ¿eh? ¿Otro estudiante con un número? No sabía que esa casa Shiba tuviera una hija de nombre Erika. Pero no es posible que se trate de una descendiente de otra rama. Al mismo tiempo que pensaba en ello, una risa realmente interesante y de alguna forma fuera de lugar escapó de él, pero no al punto de provocar frías miradas a su alrededor. Después de que las otras dos chicas, en el otro lado de Erika, habían terminado de presentarse, Tatsuya sintió ganas de satisfacer su curiosidad trivial. ¿Las 4 vienen de la misma secundaria? La respuesta de Erika fue una que no se esperaba. No, todos nos acabamos de conocer por primera vez. La mirada sorprendida de Tatsuya podría haber sido algo extraña para Erika, que reía tontamente a la vez que explicaba. No sabía en qué lugar estaba, y estaba mirando el panel de información. Ahí fue cuando Mizuki me llamó. ¿Panel de información? Eso es extraño, pensó Tatsuya. La información de la ceremonia de entrada de la escuela incluía la ubicación del lugar de la ceremonia, y había sido enviada a todos los estudiantes nuevos, usando el LPS, Sistema de Posicionamiento Local. Una característica estándar en un terminal móvil, aun si un estudiante nuevo no leyera el panel de información o no recordara nada de la información, no debería perder su camino. Las 3 no trajimos nuestros terminales de datos. Bueno, los modelos de pantalla virtual están prohibidos y tenía la guía de entrada de la escuela guardada en el mío. Después de todo, logramos con suerte ir a través de esta escuela. No tendría sentido tener una marca de atraso justo en la ceremonia de entrada escolar. En realidad, yo olvidé el mío. Así que ese es tu motivo, ¿eh? Realmente no podía aceptarlo. Es tu propia ceremonia de entrada a la escuela. Al menos verifica la ubicación del lugar de la ceremonia antes de venir, pensó honestamente. Pero no dijo una sola palabra. No había necesidad de provocar algún problema sin sentido pensando en eso. Tatsuya se contuvo a sí mismo. El discurso de Miyuki fue sobresaliente, como era de esperar. Tatsuya nunca pensó en lo más mínimo que su hermana menor podría meter la pata en algo como esto. Aunque estuvo un poco entusiasmada, e incluyó un número de frases bastante peligrosas como todos iguales, como un solo cuerpo, dejando a un lado la magia o de forma integrada. Logró acomodarlas apropiadamente y no sonaron hirientes en absoluto. Su franqueza, inocencia y modestia, a la par con su apariencia animada y hermosa, había capturado los corazones no solo de los chicos, los novatos, sino también de los cursos superiores. Miyuki probablemente será rodeada por el bullicio de los demás desde mañana en adelante, lo que no era una cosa inusual. Usando los estándares de la sociedad, uno puede llamar siscón a Tatsuya por la forma en que la mimaba. Quiso elogiarla de inmediato, pero desafortunadamente lo que seguía a continuación de la ceremonia era el asunto de los ID cards. Ya que las tarjetas individuales no eran hechas de antemano, el acuerdo era que cada uno tenía que ir a un lugar en específico para que sus datos fueran escritos personalmente en las tarjetas, que eran para el uso dentro de las premisas escolares. Así que en cualquier mostrador al que fueran, el procedimiento podría ser completado. Pero en ese momento, un muro apareció de forma natural en el corazón de Tatsuya. Miyuki probablemente, indudablemente, se saltó este paso. Como la representante de los novatos, probablemente ya le habían conferido esta tarjeta. Y justo ahora, en medio de la multitud de visitantes y estudiantes, Shiba-kun, ¿en qué clase estás? Erika, con un rostro que no escondía su emoción, le preguntó a Tatsuya, quien era el último en la fila, practicando la regla de las damas primero. Clase E. Al escuchar la respuesta de Tatsuya, ¡Yay! Estamos en la misma clase. Erika dio brincos de alegría. Parecía estar exagerando un poco, pero Yo también estoy en la misma clase. Mizuki tenía el mismo rostro, pero sin esa reacción. Así que esa podía ser una reacción natural para los estudiantes nuevos. Yo estoy en la clase F. Yo en la clase G.
Aún así, no era como si las reacciones de las otras dos fueran frías e insensibles. Después de todo, estaban entusiasmadas de estar matriculadas en la preparatoria. Esta escuela tiene 8 clases de primer año y cada clase tiene 25 estudiantes. En este aspecto, eran iguales. Los Blooms estaban destinados a florecer, y de los Wits ni siquiera se esperaba que florecieran. Estos nunca se mezclaban entre sí. Los Wits estaban asignados en las clases de la E a la H, los Blooms en la A a la D. Las dos chicas que fueron asignadas a clases diferentes se fueron por su camino. Parecía que ambas se dirigían a sus salones de clase, aunque las clases A a D y la C a la H estaban colocadas en diferentes niveles. No parecía que su entusiasmo disminuyera debido a eso. No es como si todos los estudiantes del curso 2 se juntaran en un solo grupo. También había un número de ellos que se hinchaban el pecho y estaban orgullosos de ser aceptados en una escuela de tal reputación, ya que esta escuela también estaba categorizada entre las mejores del país y en otras áreas fuera de la magia. Probablemente las dos fueron a buscar nuevos amigos entre aquellos con los que pasarían el resto del año. ¿Qué deberíamos hacer? ¿También deberíamos ir a ver nuestro salón de clases? Preguntó Erika, a la vez que miraba hacia arriba el rostro de Tatsuya. Aunque Mizuki no preguntó, probablemente también estaba regresando a verlo. Salvo por unas pocas escuelas que continuaban con las viejas tradiciones, las preparatorias no empleaban el sistema de tener profesores asignados a los cursos. Las circulares administrativas no tenían que ser entregadas de uno en uno, y además no había un excedente de presupuesto tan grande como para desperdiciarlo en tales recursos humanos, así que las circulares se distribuirían a través de las terminales que eran conectadas por toda la escuela. Un sistema en el que cada uno tiene un terminal para el uso escolar que era asignado de manera individual, que ya estaba vigente desde décadas atrás. Con excepción de la instrucción individual o las lecciones prácticas, casi todo era realizado a través de esas terminales. Si se necesitaba más cuidado, los consejeros con experiencia en múltiples disciplinas serían asignados a la escuela. Así que, ¿para qué se necesitaban salones de clase por la conveniencia de las lecciones de prácticas y pruebas? Cuando las lecciones de prácticas y pruebas terminaban dentro del tiempo estimado, había tiempo de sobra. Necesitaban algún lugar donde se congregaran cierto número de personas. A pesar de eso, las detenciones eran un problema a diario. Además, con el sistema de terminales personales, eso hacía también muchas cosas más convenientes. Sin importar de qué ambiente vinieran las personas, una vez que el tiempo que pasaran en el mismo salón se volviera cada vez mayor, se mezclarían con los demás de forma natural. Al prescindir del sistema de profesores asignados a un curso, los lazos entre ellos tenderían a fortalecerse. En cualquier momento, si uno quería hacer nuevos amigos, ir al salón de clase era la ruta más rápida para ello. Pero Tatsuya negó con su cabeza la invitación de Erika. Lo siento, me voy a encontrar con mi hermana menor. No había clases ni otras cosas más que les fueran a comunicar por hoy. Tatsuya tenía un acuerdo con Miyuki de regresar juntos inmediatamente después de que los trámites estuvieran hechos. Si se trata de la hermana menor de Shiba-kun, entonces debe ser realmente linda, ¿verdad? Al escuchar el murmullo reflexivo e interrogador, Tatsuya encontró problemas en cómo debería responderle. Si se trata de su hermana menor, entonces debe ser linda. ¿Qué querrá decir eso?, pensó Tatsuya. También sintió que no podía conectar muy bien la causa y efecto. Afortunadamente, en realidad no tuvo que forzarse a sí mismo para responder eso. ¿Podría ser que tu hermana menor sea la presidente de los novatos, Shiba Miyuki-san? Ya que Mizuki había hecho una pregunta más simple, esta vez no era necesario que dudase. Un sí con la cabeza de parte de Tatsuya fue suficiente para determinar la respuesta a esa pregunta. ¿Eh? ¿En serio? ¿Entonces son gemelos? La pregunta de Erika era una pregunta natural. Para Tatsuya, era una pregunta que había escuchado desde pequeño. A menudo se me pregunta eso, pero no somos gemelos. Yo nací en abril mientras que ella en marzo. Si hubiese nacido un mes antes o ella uno después, entonces no estaríamos en el mismo año escolar. Supongo que eso hace las cosas realmente complicadas, ¿eh? Con una hermana menor, que era alguien de éxito en el mismo año escolar, había un límite que hacía las cosas complicadas. Pero Erika no preguntó eso con alguna mala intención. Tatsuya sonrió y dejó la pregunta de lado. Dejando eso a un lado,
Es sorprendente que te dieras cuenta. Shiba no es un apellido tan raro después de todo. Al escuchar la pregunta de Tatsuya, las dos jovencitas sonrieron débilmente. No, es bastante raro. Sin embargo, la forma en que lo dijo dejó un sentimiento considerablemente distinto, a diferencia de la sonrisa de Erika, que estaba mezclada con un sentimiento de ironía. Sus rasgos se ven similares. La reservada sonrisa de Mizuki parecía carecer de confianza. Me pregunto, ¿nos parecemos? La cabeza de Tatsuya no cambió con las palabras de Mizuki, de la misma forma que las palabras que acaba de decir Erika, como si su realzado tono hubiera echado raíces. Las palabras de Mizuki se sentían tan irreales para él. Más bien, no podía creerlas. Aun si uno no observara detenidamente los puntos buenos de Miyuki, es una belleza rara. Aun si le quitas todos sus talentos superfluos, solo por estar ahí, sería capaz de atraer la atención. Una idol de nacimiento. No, una estrella. Observando a su hermana menor, pudo comprender que la frase «Dios no da dos regalos» era más que una desagradable mentira. A la inversa, él mismo estaba sobre lo normal, o sobre el promedio, tal vez. Se calificó Tatsuya a sí mismo. Durante la secundaria, para un espectador, mientras que las cartas de amor para Tatsuya parecían cartas de fanáticos, eran entregadas por montones a su hermana, Tatsuya nunca recibió una cosa así. Aun si fuesen parte, debieron haber heredado los mismos genes, pero incluso Tatsuya había dudado más de una vez si eran hermanos con lazos sanguíneos. Si quitas eso, se parecen. Shiba-kun es muy apuesto también. Se siente como si sus rasgos, no sé, parecieran más allá de eso. Al mismo tiempo que Erika respondía a la duda de Tatsuya, Mizuki asentía con la cabeza. ¿Apuesto dices? ¿De qué era bien esa obsoleta palabra? Y no significa que si dejas de lado mi rostro, no hay semejanza entre los dos, ¿verdad? Pensándolo sabiamente, las palabras de Erika podrían ser un poco difíciles de comprender, pero parecía que no solo sus rostros eran semejantes. Después de que Tatsuya lo interpretó de esa forma, su ánimo se calmó. No es eso. ¿Cómo debería ponerlo? Parecía que Erika tampoco podía expresarlo bien. Si no fuera por el salvavidas de Mizuki, probablemente seguiría titubeando por un rato. Es su aura. Sus rasgos de dignidad se parecen, como era de esperar de los hermanos. Es cierto, Aura, es su aura. Dándole una palmada en la espalda de ella, Erika también asintió de forma contundente. Esta vez fue el turno de Tatsuya de sonreír irónicamente. Chiba-san, ¿no eres alguien que se deja llevar muy fácilmente? ¿Dejarse llevar? Eres cruel. Ella empezó a protestar, pero él lo dejó de lado. Por su tono de voz, no era como si Erika estuviera furiosa por su comentario. Dejando eso a un lado, Shibata-san, es sorprendente de que seas capaz de darte cuenta por nuestra aura. Tus ojos deben ser realmente buenos. Pero fue Erika quien saltó ante sus palabras que llevaban un tono profundo entrelazado entre ellas. Mizuki está usando anteojos, ¿sabes? No quise decir eso. Además, los lentes Shibata-san no tienen graduación. ¿Sí? Ah, Erika miró detenidamente los anteojos de Mizuki con un rostro desconcertado. Al otro lado de esas lentes, los ojos de Mizuki estaban muy abiertos y tensos. ¿Fue sorprendida al ser vista a través de ella? ¿O fue su disgusto al descubrirse su secreto? Lo que sea que fuere, para Tatsuya se veía como si fuera algo sin importancia para ella. En cuanto a por qué hizo una cara como esa, no tuvo oportunidad de preguntar. El tiempo simplemente se terminó y probablemente era lo mejor por ahora.